noches, me confirman si me escuchan, porfa. ¿Quién me confirma si me escuchan? Por favor, Sí, sí se escucha. gracias. Vamos a esperar un momentico a que ingresen los demás. Un momentico nada más. Minutico solamente. Tenía una pregunta. Sí, dime. O sea, usted no dejó nada para investigar, ningún término en la clase pasada, ¿verdad? Porque no recuerdo. No, nada. Pero voy a empezar hoy con el primer tema, porque la clase pasada fue presentación del microcurrículo y la asignatura. Bueno, ya voy a empezar con los que están. Buenas noches a los que nos han saludado. Nos encontramos aquí reunidos para dar inicio a la asignatura de comunicación oral escrita. Ya esperamos un tiempo prudente que ingresaran los demás. Como les mencioné la semana pasada, la clase la vamos a estar iniciando a las 8 de la noche porque estoy en clase presencial hasta las 7:45 y mientras me traslado hasta acá, hasta mi casa, se me dan unos 10 minuticos y mientras me instalo y todo, los 15 minutos para las 8. Entonces nos conectamos a las 8, ya esperamos 2, 3 minutos a que los demás terminaran de ingresar y vamos a dar inicio. Según microcurrículo, que fue lo que les expliqué la clase pasada, que es el documento que tiene los temas, vamos a iniciar con el primer tema del día de hoy. Bueno, no les he cargado nada porque apenas ayer me asignaron la asignatura en plataforma Easy. Entonces, la idea mía es que ahora que yo termine aquí la clase con ustedes, yo tengo la grabación de la clase pasada, cargarles la grabación de la clase pasada y cargarles esta grabación. Y cargarles también el microcurrículo, el calendario académico y el reglamento estudiantil. Eso es lo que voy a hacer una vez finalice esta clase. Entonces, de acuerdo al microcurrículo, vamos a iniciar con el tema competencias comunicativas que corresponde a la oración. La clase, les recuerdo, está siendo grabada y con el permiso de ustedes voy a compartir pantalla para iniciar con la explicación. Permítanme un momento para proyectarles el material. Mm, ya.
Dame un momentico, que ya estoy terminando para Sí. proyectar. Bien, bueno, la oración. La oración eh, es un conjunto de palabras con un sentido propio, es decir, una serie de palabras que posee un sentido completo. Es importante que tengan en cuenta que la oración, ay, yo no sé si yo tengo el micrófono abierto. Sí, sí, está abierto. Es importante que tengan en cuenta que todas las oraciones inician en mayúscula y terminan en punto. Hay una norma gramatical que dice que se llama la sintaxis. La sintaxis dice que la oración debe estar conformada por un sujeto, un verbo y un predicado. El sujeto vendría siendo la persona o el animal que realiza la acción. El verbo es la acción que está haciendo esa persona o ese animal. Y el predicado es el resto, es el complemento. ¿Sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo. El perro ladra por las mañanas. Si se dan cuenta, miren, aquí está la mayúscula, la oración empieza con mayúscula y termina en punto. Ya con esto estamos respondiendo a la primera regla, que inicia en mayúscula y finaliza en punto. Luego la sintaxis dice, esas oraciones deben estar conformadas por un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, el sujeto es la persona o el animal que realiza la acción, en este caso, el perro. Luego viene el verbo, que es la acción, en este caso es ladra, y el predicado, que es el complemento que vendría siendo por las mañanas. Tengan en cuenta que este verbo puede estar conjugado en distintas formas, en pasado, en presente, en futuro, en gerundio, en presente participio, en cualquier forma de sus conjugaciones puede estar este verbo. Y el sujeto también puede estar de manera implícita, es decir, es probable que yo ponga, ellos ladran por las mañanas. El sujeto vendría siendo ellos. Si yo no identifico realmente ese sujeto que vendrá siendo el animal o la persona, puedo mencionarlo de manera implícita que vendría siendo ellos. Entonces, si yo encuentro una oración donde diga ellos, ellas, nosotros, tú, yo, todos esos también son considerados verbos. Bueno, existen tres razones fundamentales para poder estudiar la gramática. Esto nos va a permitir siempre que al momento de redactar podamos mejorar el uso de la lengua en aspectos de ortografía y fonética.
Además, también nos va a ayudar a comprender mejor la estructura de las palabras, es decir, la morfología que tienen las palabras. Y también les va a permitir organizar y poder combinar correctamente las palabras en la oración. La oración es la base de la redacción. Cada vez que ustedes redactan un párrafo, un documento, un texto, todo ese documento está estructurado por medio de diferentes oraciones. Constituye, obviamente, sin duda alguna, una de las herramientas fundamentales para poder redactar correctamente. Bueno, las oraciones en español se forman colocando siempre el sujeto al principio y luego el predicado. Yo puedo mencionar que las oraciones están formadas por sujeto y predicado, porque el verbo también hace parte del predicado. Entonces yo puedo decir, las oraciones están compuestas por sujeto, verbo y predicado, o las oraciones están completas por sujeto y predicado, pero meter ese verbo dentro del predicado, porque el verbo pues también hace parte del predicado. Si de pronto la desgloso por partes, sería sujeto, verbo y predicado. Si la quiero diferenciar por partes, si la quiero mencionar solamente la estructura de sujeto y predicado, puedo decir sujeto y predicado, no hay ningún problema. Las oraciones en español, como les decía, se coloca siempre poniendo el sujeto, luego el verbo y luego el predicado. No se les olvide, por favor, comenzar siempre con la letra mayúscula y poner el punto final en esas oraciones. Ivana, creo que llaman a Alexander. Entonces, es importante que memoricen esto porque en algún taller que se les coloque o en el examen parcial, yo voy a tener muy en cuenta porque les estoy diciendo aquí que las oraciones inician en mayúscula y terminan en punto. Entonces, el momento en que yo te haga la retroalimentación o la calificación, si te falta la mayúscula o te falta el punto, yo te voy a hacer la observación y si me toca promediar la nota de esa pregunta o de ese punto porque te faltó la mayúscula, te faltó el punto, lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta cuando se les solicite por medio de un taller que hagamos o en el parcial, algo relacionado con oración que inicie en mayúscula y termine en punto. No se les puede olvidar. Bueno, cuando el ser humano escucha palabras eh, o frases u oraciones y reconoce que están incorrectas, demuestra que ya tiene un dominio de las normas gramaticales. Quiero que tengan en cuenta algo también. Ese orden sintáctico que yo les estoy diciendo que requiere la oración no es obligatorio ni una camisa de fuerza, porque si nos devolvemos un momentico aquí a esta oración, el perro ladra por las mañanas, que está estructurada y organizada en orden sintáctico. La regla gramatical de la sintaxis dice que el deber ser es que se escriban así, pero yo puedo cambiar el orden de esa oración. ¿Quién me cambia el orden de esta oración y me dice de qué otra forma se escucha correctamente? Sin cambiarme ninguna palabra, o sea, diciéndome todas las palabras que están aquí, pero en diferente orden con un sentido. ¿Quién me la cambia? Por las mañanas ladra el perro. Por las mañanas ladra el perro. Aquí él mencionó primero el predicado, después el verbo y después el sujeto. Y tiene sentido y no está mal dicho y no me quitó ni me agregó ninguna palabra. Me dejó las mismas palabras que están ahí en diferente orden y está muy bien, está correcto. Y no está en orden sintáctico. Entonces, eso es lo que les quiero dar a entender. El orden sintáctico dice que ojalá todas las oraciones estuvieran así estructuradas, pero si no lo están, no pasa nada, no está mal dicho. Hay otra forma también que se podría decir, que puede ser ladra por las mañanas el perro o ladra el perro por las mañanas. También tiene sentido y también está bien redactada, pero no está en orden sintáctico. Entonces, como les decía, la sintaxis dice, ojalá todas las personas cuando hablen hablaran sujeto, verbo y predicado, pero si no lo hacen, no se escucha incoherente. Está igual de bien redactado. Deben tener en cuenta que es posible que yo les pida a ustedes en el parcial
que me organicen una oración en su orden sintáctico, es decir, que yo coloque una oración en desorden, supongamos esta misma, yo coloque ladra, el, las, por, perro, punto, mañanas. Y ustedes tienen que organizarlas en orden sintáctico. ¿Qué es lo primero que deben tener en cuenta? Primero, buscar la palabra que esté en mayúscula, porque en medio del desorden yo te voy a poner la palabra con la que inicia en mayúscula y finalizarlo en punto, porque el punto también va a estar en medio del desorden. Cuando yo hago este parcial, sucede mucho que hay estudiantes que se confunden porque creen que la última palabra es la que tiene el punto al lado, pero resulta que el punto está en medio del desorden. Yo puedo poner el punto al principio, escribir las palabras en desorden, no, el punto no va al inicio, el punto va al final. Entonces, tengan en cuenta eso, que es probable que yo en medio del desorden te ponga el punto al inicio, al final, en la mitad, pero el punto siempre va a estar al final. Y no quiere decir que la palabra que está al ladito donde yo ponga el punto va a ser la última palabra. El punto está en medio del desorden también. Bien, existen diferentes clases de oraciones. Nosotros vamos a estudiar la declarativa, las imperativas y las interrogativas. Bueno, el saber sobre cada parte de la oración les va a ayudar a ustedes a usar las palabras correctamente cuando se escribe o cuando se hablan. Nosotros las oraciones no las hacemos solamente cuando redactamos. Ahora mismo, desde que yo empecé a hablar, yo estoy diciendo un montón de oraciones y quién sabe cuántos párrafos llevo desde que empecé a hablar. Entonces, cuando nosotros conocemos y le damos buena estructura a una oración, nos va a ayudar a usar las palabras correctamente. Las destrezas de la comunicación se van a ver más resaltadas. Ayer me decía una estudiante que ella le molesta ver mala ortografía en un chat. Y ustedes, bueno, yo también que utilizamos bastantes redes sociales, a veces cuando sucede una noticia, ¿qué es eso, mamá? ¿Qué hace eso? Pero yo no quiero. A veces cuando nosotros usamos redes sociales y vemos algún video o algún mensaje escrito por alguien, buscamos los comentarios y en medio de los comentarios la gente comenta sobre ese video, pero también le critican a otros la forma como está redactado, porque le falta una H, porque le falta una tilde, porque le falta una mayúscula, porque lo escribió con B y es con V, mejor dicho, con J y es con G. Entonces, cuando uno ve escritos así, eso se ve muy feo. Entonces ayer una estudiante me decía, ay, no, a mí me fastidia ver que yo esté leyendo algo y esté con horrores ortográficos y errores ortográficos. Yo le decía a ellos, hay unos que son muy notorios, hay unos que mucha gente que redacta bien comete errores, pero no son tan comunes y a simple vista no se notan mucho, porque hay mucha gente que de pronto desconoce cómo se escriben esas palabras, pero hay unos que son muy evidentes. Entonces, el ver un texto mal escrito es como cuando uno ve una persona vestida disfrazada, que tiene aquí un color extravagante y abajo tiene otro color extravagante y los zapatos son extravagantes y tiene un lazo extravagante y el maquillaje. Así sucede cuando uno está leyendo también. Entonces, el orden de las palabras siempre le va a dar gusto a las demás personas poder leer sobre pues, lo que está escrito. Entonces, vamos a empezar con la oración declarativa. Las oraciones declarativas es un enunciado declarativo. La oración declarativa sirve para explicar un pensamiento, para dar una información a nuestro interlocutor o o para dar la postura sobre algo o sobre un contenido. Son las oraciones básicas, normalitas. Tengo sueño, tengo hambre, mañana tengo clase, el lunes es festivo, la otra semana tengo un cumpleaños, vamos a estudiar todo el fin de semana. O sea, oraciones normalitas donde están brindando una información. Al igual que las demás diferentes oraciones inician en mayúscula y terminan en punto. Están también las oraciones imperativas. Estas oraciones imperativas son aquellas que utilizamos para dar órdenes, para rogar, para pedir, para prohibir o para mandar. Inician en mayúscula, pero también inician en
signo de admiración o exclamación y cierran con signo de admiración o signo de exclamación. Aquí en esta oración imperativa ustedes están viendo un punto. La norma dice que si tú haces una oración imperativa, si tú haces una oración imperativa que lleva los signos de exclamación o admiración y no le pones este punto, está bien, porque el puntico que está aquí en el signo de exclamación hace las veces del punto final. Quiere decir que si tú en una oración imperativa lo pones, está bien, y si no lo pones, también está bien. ¿Sí? Solo en la imperativa. En la declarativa siempre vas a tener que poner el punto final. En la imperativa siempre y cuando utilices la regla de los signos de exclamación, que es una de las normas de la oración imperativa, no es necesario poner este punto. Vuelvo y te digo, si lo pones, te lo acepto y si no lo pones, también. Y están las oraciones, ay, se me pasa, las oraciones interrogativas. Las oraciones interrogativas son las que se usan para hacer preguntas. Ejemplo, ¿qué hora es? Inician en mayúscula, inician en signo de interrogación y cierran con signo de interrogación. Al igual que la imperativa, si le colocas el punto final, es válido, y si no se lo pones, también es válido, porque el puntico que tiene el signo de interrogación hace las veces del punto final. Bueno, aquí es la explicación que les di al inicio de cómo está compuesta una oración según el orden sintáctico. Aquí está desglosado el sujeto, la persona, el animal que realiza la acción, el verbo es la acción y el predicado es el complemento. Vamos a compartir este video que complementa la información que yo les estoy dando. Hola estudiantes, la clase de hoy, la oración necesaria para comprender la sintaxis. Bien, el contenido es la oración, definición, componentes, estructura y tipos de oración. Veamos. Empezamos por la definición. ¿Qué es una oración? Es un conjunto ordenado y lineal de palabras que expresan en su totalidad una información completa y reconocible. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes de una oración? ¿Cómo se llaman esas palabras que forman a la oración? Aquí están: sustantivos, adjetivos, artículos, pronombres, verbos, adverbios, conjunciones y preposiciones. Vamos a ver un ejemplo. Vean la siguiente oración. Los buenos amigos de él y María visitaron temprano el museo. ¿Qué nombre se les da a cada una de estas palabras desde el punto de vista gramatical? Bueno, los es un artículo, buenos, adjetivo, amigos, sustantivo, de es una preposición, él es un pronombre, la I es una conjunción, María es un sustantivo, visitaron es el verbo, temprano es el adverbio, y aquí él, otro artículo, viejo, otro adjetivo, y museo, otro sustantivo. Como pueden apreciar, cada palabra en la oración tiene su nombre gramatical. Ahora vamos a comprender lo que es la estructura de la oración. ¿Cómo se estructura una oración? Generalmente entre un sujeto y un predicado. Esas son las dos partes de una oración. Pero ojo, esta distinción sujeto y predicado no siempre calza a la perfección para todas las oraciones.
existen oraciones impersonales en las que no hay un sujeto lógico y existen otras cuyo sujeto es tácito, o sea, existe pero no está explicitado. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tenemos 3 oraciones. La primera, el colegio cerró sus puertas ayer. Podemos apreciar un sujeto, el colegio, más un predicado, cerró sus puertas ayer. Esta oración calza perfectamente en la estructura de sujeto más predicado. Pero veamos esta otra oración. A ver, lanzó la pelota al río. Como ustedes pueden darse cuenta, acá no hay un sujeto que se pueda presentar. Es decir, está tácito. Podemos inferir cuál es el sujeto, pero no está presente en la oración, ¿verdad? Lanzó la pelota al río. Todo esto es un predicado y podemos inferir que, bueno, él lanzó la pelota, ella lanzó la pelota, el niño, la niña lanzaron la pelota o lanzó la pelota, pero no se presenta. Sabemos que hay un sujeto, pero no está expreso en la oración. Ahora, esta otra oración, llueve a cántaros, es una oración impersonal. Aquí no hay un sujeto lógico ni posible, de modo que sencillamente es una oración unimembre sin sujeto, es decir, todo un predicado. Es decir, estas 2 oraciones no calzan en la estructura de sujeto más predicado, aunque acá sabemos que está tácito. Bien, ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los tipos de oraciones que existen? Bueno, hay una clasificación bastante exhaustiva de las oraciones, según diversas características de la misma. Vamos a ver la clasificación en sentido general y en una clase posterior profundizamos con ejemplos. Empecemos por las oraciones según su complejidad sintáctica. Se clasifican en oraciones simples y oraciones compuestas. Las compuestas, a su vez, en coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas. Vamos a ver esta otra clasificación según su estructura sintáctica, es decir, cómo está estructurada la oración. En oraciones unimembres, ¿verdad? De un solo miembro, y oraciones bimembres, es decir, de 2 partes, sujeto y predicado. Y según la forma del sujeto oracional, ¿cómo se clasifican? En oraciones personales y estas a su vez en personales explícitas y personales implícitas y oraciones impersonales. Es la clasificación según la forma del sujeto oracional. ¿Y cómo se clasifican según la intención de quien le enuncia? Bueno, en oraciones enunciativas o declarativas, exhortativas o imperativas, exclamativas, interrogativas, dubitativas o desiderativas. ¿Ok? Aquí se anuncia, se declara algo. Aquí se da una orden, es una exclamación, una oración imperativa, ¿verdad? Aquí se exclama, se expresa una emoción, aquí se interroga, aquí se expresa un deseo, una duda, y aquí en la desiderativa un deseo. Bueno, eso lo explicaremos más adelante en la próxima clase. Ahora bien, desde el punto de vista de la voz del verbo, se clasifican en oraciones de voz activa y oraciones de voz pasiva. Y desde el punto de vista del tipo de predicado, en oraciones copulativas o atributivas y oraciones predicativas. Las predicativas, a su vez, se clasifican en transitivas, intransitivas, reflexivas y recíprocas. Bien, hasta aquí la clase de hoy. Espero hayas prestado atención. Nos vemos. Bien. Bueno, ahí en ese video pues explican otras partes que tiene la oración y de hecho hasta ponen un ejemplo de una oración y le explican cada uno el artículo, eh, mejor dicho, el sustantivo, todas las
las partes que tiene esa oración. Bueno, dentro de una oración nosotros podemos encontrar, como les decía, verbos en cualquier tipo de confusión. Vamos a encontrar el gerundio. El gerundio es una forma no personal del verbo que indica que una acción se está llevando adelante o que está ocurriendo en simultáneo con otra. Es una forma invariable de la terminación de un verbo, pues siempre va a finalizar en NDO. Indica que la acción está pasando, está realizándose o se está llevando a cabo. Ejemplo, llorando, estando, comiendo, escribiendo, todos estos son gerundios. ¿Cómo se identifica? Primero debes tener en cuenta que sea un verbo y luego que ese verbo esté sucediendo. ¿Cómo te das cuenta que está sucediendo? Cuando termina en NDO. Ojo, no todas las palabras que terminan en NDO son gerundios. En una ocasión yo puse un párrafo y le dije a los estudiantes que me encerraran en un círculo los gerundios que encontraba. Y estaba la palabra cuando, y encerraron la palabra cuando. La palabra cuando no es un gerundio porque no es un verbo. Termina en NDO, pero no es un verbo. Fernando, por ejemplo, Fernando termina en NDO, pero no es un verbo, un sustantivo. Entonces, no todas las palabras que terminan en NDO son gerundio. El gerundio es un verbo en ejecución, ¿sí? Un verbo que se está realizando y normalmente terminan en NDO. Eso lo vamos a encontrar dentro de una oración. Nosotros podemos encontrar un verbo en gerundio. Es lo que a veces vemos las palabras en inglés, las que terminan en ing. En inglés, las que terminan en ing, perdón, son gerundio. Vamos a ver un video entonces sobre el gerundio que complementa más lo que yo les estoy diciendo. Permítanme que no sé si va a dar sonido. Bienvenidos a Profes por el Mundo, tu lugar donde aprender español. En el vídeo de hoy, estar más gerundio. Estoy haciendo un bizcocho. En español, la perífrasis verbal estar más gerundio se forma con el verbo estar en presente, más el gerundio en español que se forma de la siguiente manera. Para los verbos terminados en ar, ando, como por ejemplo, hablar, hablando. Para los verbos terminados en yendo, como por ejemplo, beber, bebiendo. Y para los verbos terminados en ir, yendo, como por ejemplo, vivir, viviendo. A continuación, lo vas a entender mucho mejor. Utilizamos estar más gerundio para hablar de acciones que hacemos ahora y que duran un tiempo en el futuro. Como por ejemplo, ahora estoy viendo una película. En español tenemos algunos gerundios irregulares, como dormir, durmiendo, leer, leyendo, ir, yendo, huir, huyendo, morir, muriendo, decir, diciendo, poder, pudiendo y pedir, pidiendo, entre otros muchos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos como caminar. Estoy caminando por el campo. Con el verbo dormir, nosotros estamos durmiendo. Con el verbo beber, ahora estamos bebiendo agua. Y para terminar, dos ejemplos con el verbo hacer y pintar. ¿Qué estás haciendo, Emi?
Estoy pintando un cuadro. Dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario y comparte. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el que galicado. Bueno, el que galicado es una forma errónea del español en donde cambiamos el adverbio de modo, de tiempo y de lugar por la palabra que. Es decir, muchas veces nosotros decimos, fue en Barranquilla que nací. Ahí estamos cambiando el adverbio de lugar, que es donde, por la palabra que. Entonces, la forma correcta es, fue en Barranquilla donde nací. Un ejemplo de el error con el adverbio de tiempo, que es cuando, eran los lunes que iba al gimnasio. La forma correcta es, eran los lunes cuando iba al gimnasio. Y con el adverbio de modo, la oración incorrecta es, así es que se hace el postre. Y la forma correcta es, así es como se hace el postre. Entonces, cuando yo me voy a referir a un lugar, el adverbio correspondiente es cambiar el que por la palabra donde. Cuando me voy a referir a un adverbio de tiempo, la palabra correcta es cuando. Entonces tengo que quitar el que y poner la palabra cuando. Y cuando me voy a referir a un adverbio de modo, que es cómo, tengo que cambiar la palabra que por la palabra o. ¿Sí? La forma correcta es cómo, cuándo o dónde, no qué. Tenemos los pronombres relativos. Se utilizan para vincular ideas e incluirlas en una cierta oración. Aquello que añade el pronombre se encuentra en una posición de subordinación respecto al antecedente. Esos pronombres relativos más utilizados son quién, qué, cuál, cuyo, cuánto, cómo y dónde. Y tenemos las preposiciones. Las preposiciones son palabras invariables que sirven de nexo entre las diferentes partes de una oración e introducen complementos. Las más utilizadas en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras y versus. Esas son las más utilizadas. Y voy a compartirles por último este video de las preposiciones. Hola, hoy vamos a hablar de las preposiciones. Las preposiciones son palabras que conectan los diferentes elementos de una oración. Tenemos 23 preposiciones que son invariables, lo que significa es que no tienen género y número. Veamos cada una con ejemplos. La preposición a indica movimiento hacia algo. Por ejemplo, él viajó a Europa. La preposición ante equivale a decir delante de. Por ejemplo, el oso apareció ante nosotros de repente. La preposición bajo es sinónimo de debajo de. Por ejemplo, el zapato estaba bajo su cama. La preposición cabe ya casi no se utiliza, pero es sinónimo de junto a. Por ejemplo,
Ella está, cabe la estatua. La preposición con expresa compañía. Por ejemplo, fui a la feria con mi mamá. La preposición contra expresa oposición. Por ejemplo, ellos jugarán contra otro equipo. La preposición de expresa origen, posesión o materia. Veamos estos ejemplos. La cafetería es de Mario, indica posesión. El café es de Colombia, indica origen. Y el té es de menta, indica materia. La preposición desde expresa el comienzo de un tiempo o distancia. Por ejemplo, ellos no se veían desde el verano, indica tiempo. Él caminó desde su casa, indica distancia. Durante expresa un periodo de tiempo. Por ejemplo, nevó durante la noche. La preposición en expresa en qué lugar, tiempo o modo se realiza la acción. Por ejemplo, ellos están en la casa de Luis. Esta reunión es en verano. La preposición entre indica que algo se encuentra entre dos cosas. Por ejemplo, el camión está entre los dos automóviles. Hacia expresa dirección. Por ejemplo, el avión va hacia México. Hasta expresa límite a un espacio o tiempo. Por ejemplo, él trabajó hasta las 3. Su propiedad llega hasta el árbol. Mediante expresa el medio de lograr algo. Él logró el triunfo mediante mucho esfuerzo. Para expresa el fin o término de una acción. El cargamento va para el norte. Por puede expresar causa, lugar, modo, tiempo, medio o precio. Veamos algunos ejemplos. Ella usa el autobús 2 veces por semana. O ella usa el autobús por la ciudad. Según expresa conformidad de una cosa con otra. Según el mapa, el camino es por ahí. Sin expresa la falta de algo. Ella prefiere la comida sin sal. La preposición so ya casi no se usa. Es sinónimo de bajo o debajo de. Los motociclistas no deben andar son las condiciones de tormenta. La preposición sobre expresa que algo está por encima de otra cosa. La comida está sobre la mesa. La preposición tras expresa que algo está detrás de otra cosa. El niño corre tras su perro. La preposición versus expresa que algo está en contra. Ella va a mirar el partido de Barcelona versus Madrid. Vía es sinónimo de pasando por o utilizando cierto medio. Él participó vía internet. Ahora ya conoces las preposiciones. Recuerda que puedes volver a mirar este video para repasarlas. Espero verte en la próxima lección. Y no Listo. Bueno, entonces, para hacer un resumen de lo hablado el día de hoy, ya voy a dejar esto aquí guardado enseguida para poder montarles todo en plataforma Ace. Bueno, entonces, para hacer un breve resumen y retroalimentación de lo hablado el día de hoy, estuvimos hablando sobre las competencias comunicativas y empezamos hablando por la oración. Dijimos que la oración es un conjunto de palabras con un sentido que inicia en mayúscula y termina en punto. Que la norma gramatical sintaxis dice que las oraciones deben estar conformadas por un sujeto, un verbo y predicado.
pero que no es una obligación hacerlo porque, como mencionó el compañero ahorita, él me dio el orden de de la misma oración en otro orden que no fue el sintáctico y pues está de forma correcta. Entonces, no es obligación hacerlo así, pero la sintaxis dice que ojalá todas las oraciones fuesen estructuradas de esa forma. Sin embargo, si en el parcial se les pide que lo organicen en orden sintáctico, tienen que hacerlo sujeto, verbo y predicado. Hablamos de las clases de oraciones, mencionamos la oración declarativa, que es aquella que es una oración básica, normal, que transmite una información, un mensaje, inicia en mayúscula y termina en punto. Hablamos de las oraciones imperativas que inician en mayúscula y también inician y cierran con signo de exclamación. No es necesario ponerles el punto final porque el punto del signo de exclamación hace las veces de punto final. Se utiliza cuando uno va a exigir, uno va a rogar, uno va a prohibir algo, uno está gritando, utiliza los signos de exclamación. Bueno, en este sentido, las personas han tomado un hábito y es que cuando están escribiendo por WhatsApp y están molestos o están gritando, lo que hacen es que utilizan las mayúsculas. Pero es un error. Cuando uno está molesto o quiere gritarle a la persona y simplemente le está escribiendo, tiene que usar los signos de exclamación, no las mayúsculas. Y están los signos de interrogación, las preguntas interrogativas que se utilizan para preguntar. Inician en mayúscula, pero también inician en signo de interrogación y cierran el signo de interrogación. El punto final en las interrogativas tampoco es obligatorio, al igual que las imperativas, porque el puntico que tiene el signo de interrogación hace las veces de punto final. Hablamos del gerundio que también hace parte de la oración, los verbos en gerundio, que es una forma interpersonal del verbo en donde el verbo está en ejecución. Finalizan en NDO. Son los verbos que finalizan en NDO. Hablamos del que galicado, que es una forma errónea del español, en donde cambiamos el adverbio de modo, tiempo, lugar, que es cómo, cuándo y dónde, por la palabra que. Hablamos de los pronombres relativos, que son los que vinculan una idea con otra, y son quién, qué, cuyo, cuál, cuándo, son los más utilizados, y las preposiciones que unen una oración con otra. Las más utilizadas son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, para, por, según, sin, sobre, tras. Ese es un resumen de lo hablado en la clase del día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte que hacer? Bueno, considero que el silencio es que todo está claro. No, Entonces voy a pregunta, compartir. apenas, apenas abriendo el tema y todo, bueno, sí, vemos que es demasiado importante. Y muchos cometemos, en mi lugar, yo cometo horrores ortográficos a montón. Y pues el internet nos ayuda bastante porque cuando uno está redactando, por ejemplo, en el computador, el mismo computador te dice que la palabra le falta una tilde o que es con B labial o con B labidental o que la oración está escrita de forma incorrecta y te cambia hasta toda la estructura de la oración. Entonces por eso también nos hemos mal acostumbrado porque el internet nos ayuda mucho y nos ha mal acostumbrado. Lo que pasa es que al momento de redactar, sí, se ve muy bonito que el mismo internet te está ayudando a corregir, pero yo les decía, uno no solamente dice oraciones cuando escribe, sino cuando habla también estás diciendo oraciones. Y cuando estás hablando, ¿qué internet te va a ayudar? Es lo que tienes aquí y el léxico que tienes y el diccionario que tienes en la cabeza y la improvisación que tienes y la cantidad de palabras que puedas conocer y la cantidad de sinónimos para no estar repitiendo siempre la misma palabra también. Porque cuando uno escribe y repite palabras, el mismo computador te busca un sinónimo o tú buscas sinónimo de tal palabra, pero hablando, ¿qué internet te va a ayudar? Te toca a ti solo y a veces pasa uno la pena hablando. Bueno, entonces, si alguien tiene alguna otra duda, voy abriendo plataforma Q10 mientras escucho cualquier otra inquietud u otro comentario que quieran hacer.
Los gatitos que saltaron para. Livia Cantillo. Sí. Livia Cantillo no está. Natalie Cantillo. Presente. Santiago Comas. Presente. Daniel Contreras. Presente. José Luis Cortesano. José Luis Cortesano. Ahí está. Rina de la Osa. Rina de la Osa. Ahí está. Antonio Díaz. Profe, qué pena, ella estaba Presente. tratando de entrar ahorita a la plataforma. Rina. Sí, sí, señora. Pero no 2 veces está. trató de entrar. Entraría tardecito porque yo esperé como 3 minutos y de por sí estamos iniciando tarde porque yo me estoy atrasando allá en la universidad. Entraría tardecito porque es que por respeto a los que están conectados, como yo estoy compartiendo pantalla, si yo voy a aceptarle el ingreso a alguien, me toca interrumpir para darle a admitir y seguir con la clase. Entonces, una vez yo esté proyectando las diapositivas, ya yo no me regreso a aceptarle el ingreso a nadie. Por eso, antes de iniciar, yo espero 3, 4, 5 minuticos para poder darle a aceptar a todo el mundo, porque ya compartiendo pantalla es interrumpir al que está aquí conectado para yo admitir y volver nuevamente, entonces también me corta a mí el hilo. Entonces hay que tener en cuenta que las clases a las 7:45 las estamos empezando a las 8 y creo que ustedes estaban en una clase virtual, entonces no veo motivo por tanto retraso en ese sentido. Antonio Díaz. Presente. Jesús Escalante. Presente. Leonela García. Presente. Hilary Gómez. Presente. Carlos Hernández. Carlos Daniel Hernández. No está. Steven Herrera. Steven Herrera. No está. Egna Londoño. Presente. María Fernanda Marenco. Presente. Yander Martínez. Presente. Oja. ¿Es Hander o Yander? Hander. Hander. Hander, ok. Hander Martínez, bien. Johan Mayor. Presente, profe. Leonardo Medina. Presente. Yulisa Meriño. Presente. Mauro Mosquera. Mauro Presente. Mosquera. No es. Presente. Ya te iba a poner la inasistencia. Katia Páez.
Katia Páez. No está. Ahí está. Luis Alberto Paternina. Presente. Iván Pérez. Presente, profe. Alejandro Plata. Presente, profe. Ornella Rivera. Presente, profe. Jesús David Viaña. Presente. Diosy Villegas. Diosy Villegas. No está. Bueno, repito los que no están por si de pronto no los escuché. Livia Cantillo, José Luis Cortesano, Rina de la Osa, Carlos Hernández, Steven Herrera. Rina. Katia Páez y Diosy Villegas. Sí, ya te la quité, Rina. Ya te la quité. Entonces no Profe, yo no está. estoy en la lista. Y ya hiciste todo el proceso de matrícula. Sí, claro. Hace rato. Sí. Bueno, vamos a esperar hasta la otra semana, porque ayer yo mencioné una estudiante de otro programa que no estaba y el decano me dijo que de admisiones no habían pasado todavía el reporte de los matriculados. Entonces, si la otra semana no apareces, yo mando un correo informando que tú estás matriculada y no apareces en lista. Ok. Bueno, entonces ya le voy a cargar la información de la semana pasada y la información de hoy en plataforma Easy. Permítame un momentico a ver si me falta algo más. No se vayan a conectar todavía, denme un momentitico. Minutico más nada más, permítame un momento. Yo tenía algo pendiente para mencionarles y no recuerdo. Permítame un momento. Déjenme ver si aquí les aparece, sí, ya les aparece la asignatura en, en plataforma y si ya les aparece con ZCPIA, comunicación oral escrita remoto, ZCPIA, comunicación oral escrita remoto 2026-2. Tengan en cuenta que cuando vayan a matricular la asignatura en ICI, los que de pronto no la han hecho, sea que les aparezco yo como docente y no les vaya a aparecer otra docente que también la da, porque de pronto yo les cargo alguna actividad y no la van a realizar porque no la van a encontrar. Entonces, cuando ingresen a plataforma Easy, verifiquen que aparezca yo como la docente. Bueno, eso creo que era lo que les iba a mencionar. Bueno, ya eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Que pasen feliz noche. Un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Bueno, profe, que Buenas descanse. noches. Gracias. Gracias. Con mucho gusto. Nos vemos el lunes. Efectivo. Nos vemos el jueves. Oh, sí.